Buenos días estudiantes, en este video les voy a explicar cómo se realiza un ejercicio de preparación de soluciones. Bien, el ejercicio dice así: se disuelven 80 gramos de ácido sulfúrico en 1200 gramos de agua. Determine la concentración de la solución resultante, cuya densidad es de 1.01 gramos centímetros cúbicos, en las siguientes unidades: porcentaje en peso, ppm, molaridad, normalidad y molaridad. Bien, aquí tenemos una representación gráfica del enunciado. Tenemos una fiola en la cual se va a preparar la solución. Del lado izquierdo pues se está adicionando ácido sulfúrico, 80 gramos, tal como lo dice el enunciado. Y del lado derecho pues adicionamos agua, los 1200 gramos. Pues finalmente acá lo que vamos a tener es una solución de ácido sulfúrico con una densidad de 1.01 gramos centímetros cúbicos. Lo primero que debemos hacer es calcular la masa de la solución. Sabemos que la masa de la solución viene dada por la masa del soluto más la masa del solvente. Estos datos los tengo directamente del enunciado: 80 gramos más 1200, pues tendríamos entonces 1280 gramos. Procedemos entonces a hacer el cálculo del porcentaje en peso de la solución. Para ello utilizamos la ecuación correspondiente, que es la de masa de soluto entre masa de solución por 100. Colocamos los datos, que ya los tenemos, y nos da 80 entre 1280 por 100, correspondiente a una solución del 6,25% en peso. Del mismo modo, calculamos los ppm de la solución resultante con la respectiva fórmula. La fórmula para el cálculo de ppm es bastante parecida a la del porcentaje en peso. Lo único que en vez de ir multiplicada por 100, va a ir multiplicada por 10 a la 6. Recordemos que ppm significa partes por millón. Ese 10 a la 6 pues representa ese millón. Bien, del mismo modo pues colocamos ya los datos que los tenemos y el resultado nos da 662.500 ppm. Recordar que en ppm pues en este caso, este tipo de ejercicio pues vamos a obtener cantidades muy elevadas, porque el ppm es una unidad que se utiliza más que todo para concentraciones muy bajitas, sobre todo para medir contaminantes en agua, aire o suelo. En cuanto a la molaridad, pues sabemos que molaridad es moles de soluto entre litro de solución. Como lo que tenemos es masa, pues necesitamos llevar esa masa de soluto a moles mediante el peso molecular. Entonces previamente hacemos el cálculo del peso molecular del ácido sulfúrico, es 98. Recordar que lo hacemos con los pesos atómicos de la tabla periódica. Y bueno, calculamos los moles dividiendo los 80 gramos entre esos 98 y me da una cantidad de 0,82 moles de soluto. Necesitamos también el volumen de la solución en litros. ¿Qué hacemos? Dividimos la masa de la solución entre la densidad. Ese dato me lo están dando en el enunciado. Pero la densidad viene dada en gramos sobre centímetro cúbico. Y yo sé que por definición, para hacer el cálculo de molaridad, yo debo introducir el volumen en litros. Entonces, ¿qué hago? Directamente aquí yo coloqué de una vez el factor de conversión, que dice que un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. Y de esta manera obtengo directamente los 1.27 litros. Otra forma pues hubiese sido hacer primero el cálculo, obtener los centímetros cúbicos y luego se usaría utilizar el factor de conversión, como ustedes quieran hacer. Finalmente la molaridad la calculamos con la fórmula correspondiente: moles de soluto entre volumen de solución. Moles de soluto lo calculamos acá, 0,82 moles, el volumen lo acabamos de calcular, 1,27 litros, y me da una molaridad equivalente a 0,65 mol por litro. Existe una forma más directa de realizar el cálculo, y por lo general es la que ya utilizo, en la cual yo directamente en donde dice moles de soluto en la fórmula, introduzco esa definición. Sé que moles es masa de soluto entre peso molecular. O sea, si obtengo una sola ecuación, allí introduzco cada uno de los datos que tengo y veo que obtengo un resultado de 0,64 mol por litro. El resultado es prácticamente el mismo. Esa pequeña diferencia se debe al redondeo. Aquí pues como fui haciendo todo por partes, pues el redondeo va acarreando un pequeño error, mientras que acá, mientras más directo se haga el cálculo, pues el valor digamos es más exacto. Pero no importa, pueden realizarlo cualquiera de las dos maneras, así por partes o
directamente en una sola ecuación. Ok, luego calculamos la normalidad de la solución. Para ello necesitamos conocer el número de equivalentes. Recordar que en el caso de un ácido, ese número equivalente corresponde al número total de hidrógenos. Como es ácido sulfúrico, H2SO4, es decir, tiene 2 hidrógenos, entonces su número equivalente será 2. Las unidades son equivalentes sobre mol. Procedemos entonces a recordar que la normalidad se calcula mediante 3 ecuaciones y por partes. Entonces, bueno, hacemos el cálculo del peso equivalente, que es peso molecular del soluto entre el número de equivalentes, que es 2, da 49 gramos sobre equivalente. El equivalente de soluto es la masa de soluto entre su peso equivalente, que da unos 63 equivalentes, y luego ese sí valor lo dividimos entre el volumen de la solución, que ya lo calculamos cuando calculamos la molaridad, y da 1.28 equivalente litro. De nuevo, pues existe una manera directa, y es sustituyendo una ecuación dentro de la otra. Es decir, aquí donde dice equivalente voy a sustituir esta definición, masa de soluto entre peso equivalente. Y donde dice peso equivalente voy a sustituir esta definición que dice peso molecular del soluto entre el número de equivalente. Y resulta esta ecuación que ven acá. Es una ecuación más directa. Aquí sencillamente se colocan los datos que ya son conocidos y se obtiene el resultado. De nuevo el resultado pues muestra una pequeña diferencia que se observa de nuevo por el redondeo, que aquí se fue haciendo por partes, mientras que aquí se hizo de forma directa. Cualquiera de las dos formas de obtenerla es válida, por partes o directa. Ya queda a decisión de ustedes la que quieran utilizar. Y finalmente se calcula la molalidad de la solución. Para la molalidad necesitamos, molalidad es, aquí tenemos moles de soluto entre masa de solvente. Masa de solvente estamos hablando de masa del agua. Sabemos que entran 1200 gramos, pues nos lo dijo el enunciado. Lo único que por definición debemos llevarlo a kilogramos, porque así se debe introducir en la fórmula. Para ello utilizamos el factor de conversión, que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos, dando 1.2 kilogramos. Y ya en la definición de molalidad se sustituye, sería los moles, 0,82 moles entre 1.20 kilogramos, dándonos así 0,68 mol por kilogramo. Y bien, llegamos al final del ejercicio entonces. Muchas gracias por su atención.